Compañeros, me encuentro realizando la manipulación a la base de datos DB Biblioteca del trabajo manipulación datos biblioteca, en la cual vamos a realizar un CRUD. Este CRUD tiene los siguientes puntos: insertar. En el primer punto dice insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 8888 de la dependencia judicial para el material libro El Buen Vendedor con un valor de 30.000, año 2013 y cantidad 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir los datos faltantes. Previamente ya hemos ejecutado cada bloque de código de esta base de datos, en la cual nos hemos fijado bien de ciertos límites que se deberían de haber corregido. Me los pude dar cuenta por acá. Por ejemplo, para insertar el año que dice 2013, anteriormente estaba en el año 2012, se corrigió al año 2013. El valor está entre 1000 y 200.000, o sea que cumple con el parámetro. Pero entonces vamos punto por punto para nosotros analizar de qué se trata cada parte del código. Lo primero que dice, insertar una reserva para el usuario Carlos con la cédula que se puede ver aquí en pantalla de la dependencia judicial. Primero vamos a mirar si el usuario Carlos está registrado en la tabla usuario con la cédula 8888, y si no está, pues lo vamos a insertar. ¿Qué código vamos a utilizar para ese tipo de operación? Vamos a utilizar esta condicional, esta que está acá. Dice que si no existe, lo va a buscar en la tabla TBL usuario donde aparezca esta cédula. Si no la encuentra, lo va a insertar dentro de esta tabla usuario con estos siguientes datos: la cédula, la cual corresponde acá a la columna, el nombre Carlos, el teléfono, que es este 9544, la dirección, que es 754, código del tipo 4 y estado usuario vigente. Veamos si registra correctamente nuestro código. Efectivamente lo ha sabido insertar dentro de la tabla usuario donde debe de aparecer. No hubo ningún error en el código. Ahora vamos a verificar si el material libro El Buen Vendedor ya existe. Para eso, el código o la condicional se va a ir hasta la tabla material, donde el nombre material libro El Buen Vendedor va a buscar si está. Si no existe o si no está, lo va a insertar dentro de la tabla material con los siguientes datos en las columnas: nombre material El Buen Vendedor, con un valor de 30.000, año 2013, código tipo material, podríamos cambiar a 2,
y con una cantidad de 1. Vamos a ver si registra, porque ya me han salido varios errores acá con este pedazo de código. Veamos, vamos a ejecutarlo. Efectivamente, ejecutó bien el código y vamos a proceder a realizar el siguiente punto. Nuevamente nos encontramos realizando el punto número 2, que dice insertar en una tabla llamada TBL datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Vamos a SQL y vamos a mirar qué es lo que hay. Previamente miramos que la tabla TBL datos no estaba creada en la base de datos DB Biblioteca 2016. Primero debemos crearla antes de insertar registros en ella. Como pueden ver, acá está la tabla. Vamos a explicarla. Aquí se crea la tabla TBL datos con la cédula, columna cédula. Esta línea define la primera columna llamada cédula con el tipo de dato entero que representa números enteros. La cláusula primary key establece esta columna como la clave primaria de la tabla, lo que significa que contendrá valores únicos que identificarán de manera única cada fila en la tabla. Tenemos esta línea que dice nombre varchar 50. Aquí se define la segunda columna llamada nombre con el tipo de dato varchar, que es una cadena de caracteres de longitud variable con un máximo de 50 caracteres. Esta columna almacenará los nombres. Tenemos también teléfono, columna teléfono con varchar de un tamaño 20. Esta línea crea la tercera columna llamada teléfono, que almacenará los números de teléfono. Vamos a esta línea. Dirección. Varchar 100. Define la cuarta columna llamada dirección como varchar 100, que se utilizará para almacenar direcciones. Código tipo entero. Esta línea establece la quinta columna llamada código tipo como un entero int, que probablemente será utilizado para hacer referencia a algún código que representa el tipo de usuario. Estado varchar 50. Finalmente, esta línea define la sexta y última columna llamada estado como varchar 50, que almacenará información sobre el estado de los usuarios como vigente o inactivo, por ejemplo. Y acá ya cierra el código. Miremos si no hay algún error. Bueno, efectivamente la tabla se ha sabido crear. Ahora vamos a insertar en la tabla de datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Bueno, dice, creo que no puse por acá el tercer punto. Bueno, dice así. Insertar en la tabla de datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Acá está ingresando todo lo que son los datos de cada usuario con los préstamos donde diga cuáles están vigentes y cuáles no.
Entonces vamos a ejecutar este código para saber si los está ingresando como debe de ser. Efectivamente ya ingresó los datos de cada usuario con los nombres, teléfono, dirección, código, el tipo, estado de usuario, en esta tabla donde nosotros creamos anteriormente TBL datos. Vamos a la siguiente parte del CRUD, que es consultar. Y dice el tercer punto, mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o de administración. Tenemos este código, el cual vamos a explicar detenidamente qué hace cada línea del código. Select M, código del material, M, nombre del material, M, valor, M, año, M, código del material, M, cantidad, tenemos también acá from material. Bueno, vamos a explicar este pedazo. Esta parte de la consulta selecciona las columnas relevantes de la tabla material. Estas columnas son las que mostrarán en el resultado de la consulta para los materiales que cumplen con los criterios. From TBL material M. Esta línea me está especificando que la fuente de datos es la tabla TBL material, que se abrevia como M. Esta línea de código que está acá, where M código material not in, aquí comienza la condición principal de la consulta. Esta parte de la consulta selecciona los materiales que no han sido devueltos por los usuarios de sistemas o administración. Bueno, me disculpo, me tocó ausentarme un momento, pero sigamos con el video. Bueno, tenemos este código, esta línea de código, donde dice select distinct p código material, donde estamos en esta parte de la consulta donde selecciona los códigos de materiales, código material, acá, que han sido prestados a usuarios de sistemas o administración. Por ejemplo, miremos acá. Ucode tipo in, tipo igual a 2 o 4, y que aún no ha sido devuelto. La fecha de devolución es menor que la fecha actual. Esto que me está ingresando, la fecha. Entonces, acá, donde está el tipo de código en 2 o 4, 2 para sistemas, 4 para administración, y la fecha de devolución está vigente o no está vigente. Sigamos con el punto número 4. Mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos, solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Bueno, aquí vamos a mirar el código, lo vamos a mirar detenidamente. Veamos esta primera línea. Select M nombre material, M cantidad. Esta es la declaración principal de la consulta. Selecciona dos columnas de la tabla TBL material. Queremos obtener el nombre del material, columna nombre material, y su cantidad, columna cantidad.
De esta línea, from TBL material M, establece la tabla principal de la que estamos seleccionando datos. La tabla TBL material se abrevia como M para facilitar su referencia en la consulta. Inner join. Aquí estamos realizando una operación de unión interna donde inner join con una subconsulta. La subconsulta calcula el promedio de la columna cantidad en la tabla TBL material. Select ABG, cantidad as, promedio cantidad, from material, TBL material. Esta es la subconsulta que calcula el promedio de la columna cantidad en la tabla TBL material y le da el alias promedio cantidad. Acá en esta línea, on M cantidad promedio, punto promedio cantidad, esto establece la condición de unión y estamos comparando la columna cantidad de la tabla TBL material, que es la cantidad de préstamos de un material específico, con el valor del promedio calculado en la subconsulta. Promedio punto promedio cantidad. Esta condición de unión asegura que solo se seleccionen los materiales cuya cantidad de préstamos sea mayor que el promedio. En resumen, esta consulta selecciona los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos, pero solo para aquellos materiales cuya cantidad de préstamos sea mayor que el promedio de todas las cantidades de préstamos en la tabla TBL material. Sigamos con el quinto punto. Es este. Mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. Acá, por ejemplo, tenemos ya el código que nos va a permitir realizar la operación que nos está pidiendo en el punto número 5. Ahora explicaré cómo funciona esta consulta línea por línea y código por código. Damos esta primera línea. Select U cédula, U nombre, U teléfono, U dirección, U código tipo, U estado usuario. Esta línea me está indicando la declaración principal de la consulta. Selecciona las columnas de datos que deseas mostrar para los usuarios que cumplen con los criterios. Vamos con esta otra línea de código, from TBL usuario U. Establece la tabla principal de la que estamos seleccionando datos. La tabla TBL usuario se abrevia como U para facilitar su referencia en la consulta. Tenemos esta otra línea, where U.estado usuario vetado. Esto establece la primera condición para seleccionar usuarios. Solo se seleccionarán los usuarios que tienen un estado igual a vetado. And no exist. Esta parte de la consulta verifica si no existe una dependencia a la que el usuario no pertenezca. Es decir, estamos buscando usuarios que no falten en ninguna dependencia. Vamos a esta otra línea de código. Esta línea está desde acá hasta acá. Miremos, select d.code dependencia from TBL dependencia D. Esto es una subconsulta que selecciona los códigos de dependencia de la tabla TBL dependencia.
Este código where not exists. Esta es otra subconsulta anidada dentro de la anterior. Verifica si no existe un registro en la tabla TBL pertenece, donde el usuario u.cédula no esté asociado con la dependencia d.code dependencia. Si no existe tal registro, significa que el usuario pertenece a todas las dependencias. En resumen, esta consulta selecciona los datos de usuario con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias, asegurándose de que no falten en ninguna dependencia. Vamos al siguiente punto del CRUD, que es actualizar. Pero muy importante, muy importante. Vamos a ejecutar el código para saber si sí está bien el código y si sí lo va a registrar como debe de ser. Sí, así es. Creo que por aquí me salté algunos códigos que no ejecuté. Entonces los voy a volver a seleccionar para saber si sí está bien el código. Sí. Acá podemos ver cómo lo ingresó. Miremos este otro. Tengo una duda. Sí, está bien. Si este código ya ingresó, me va a mostrar un error. No lo había ingresado tampoco. Acá podemos ver cómo lo ingresó. Acá podemos constatar de que el código está bien ejecutado. El libro El Buen Vendedor. Acá está registrado en el año 2013 con un valor de 30.000. Código tipo material 2, que ya lo habíamos dicho anteriormente, y cantidad 1. En insertar la tabla TBL datos, no recuerdo si la ejecuté. Vamos a ver. Sí, ya está. Bueno, vamos para el punto número 6. Verifiquemos que todo esté correcto. Sí. Bueno, vamos al punto número 6. Dice actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para estado reservado. Acá está el código que nos va a realizar esta operación y vamos a explicar línea por línea, código por código, para ver qué es lo que dice. Miremos. Primero, update TBL ejemplar. Comenzamos con una instrucción de actualización en la tabla TBL ejemplar. Esto significa que vamos a modificar registros en esta tabla. Set estado reservado. Establecemos la columna estado de los registros afectados por esta actualización en reservado. Esto cambiará el estado de los ejemplares de película o juegos a reservado. Miremos este código, where code material in. Aquí especificamos una condición para determinar cuáles ejemplares se actualizarán. Solo los ejemplares cuyo código material, esté en el conjunto que se obtiene de la subconsulta serán actualizados. Miremos este otro código, que es donde empieza. Select code material from TBL material. Esta es una subconsulta que selecciona los códigos de material de la tabla TBL material.
Los códigos de material se utilizan para determinar cuáles ejemplares se van a actualizar. Acá en esta línea de código, donde está el paréntesis, donde empieza el paréntesis, esta parte de la subconsulta filtra los materiales que pertenecen a tipos de material específicos. La subconsulta selecciona códigos de material solo si el código de tipo de material está en el conjunto obtenido de la subconsulta interna. Acá en este otro código, select y from, acá la subconsulta interna selecciona códigos de tipo de material de la tabla TBL tipo material solo si el nombre del tipo de material de la columna nombre tipo material está en la lista película o juegos. En resumen, esta consulta SQL actualiza el estado de los ejemplares de tipo película o juegos en la tabla TBL ejemplar a reservado. Los ejemplares se seleccionan en función del tipo de material y su código correspondiente en las tablas TBL material y TBL tipo material. Vamos a ejecutar el código para verificar que sí esté bien escrito el código y que sí no registre bien. Si efectivamente no lo ingresó bien, no hubo problemas en el código. Vamos al punto número 7 que dice actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con un año menor que 2000 y se han prestado más de 5 veces. Acá tenemos el código debidamente hecho. Digo debidamente porque todavía no lo hemos ejecutado. Entonces vamos a verificarlo línea por línea para explicar qué hace cada cosa. Miremos esta. Aquí está actualizando la tabla TBL material. Aquí en set valor establece la columna valor de los registros afectados por esta actualización en un valor que es del 95% del valor original. Esto disminuye el valor en un 5%. Aquí me está especificando el año. Código material. Aquí vamos a agregar una condición adicional. Acá, en este lado de la línea. Aquí vamos a agregar una condición adicional para seleccionar solo los materiales que se han prestado más de 5 veces. La lista de códigos de materiales proviene de la subconsulta a continuación. Miremos. De estas dos líneas de código, esta es una subconsulta que selecciona los códigos de material de la tabla TBL préstamo. La subconsulta agrupa los préstamos por material y luego filtra los grupos que tienen más de 5 préstamos utilizando este código, donde termina este. Having count mayor de 5. Esta consulta actualiza el valor de los materiales en una disminución del 5% para aquellos materiales con un año menor que 2000, acá, y que han sido prestados más de 5 veces, acá. Los materiales que cumplen ambas condiciones serán afectados por esta actualización. Miremos.
Efectivamente, se ha ejecutado bien el código, no ha habido problemas, lo cual indica que el código ha sido bien escrito y bien ejecutado. Vamos para el penúltimo punto. Actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigente si pertenecen a las dependencias judicial. Tenemos este código, el cual nos va a permitir hacer este tipo de operación y el cual vamos a explicar detenidamente qué es lo que hace. Tenemos esta, update, actualizar la tabla TBL usuario. Esta línea donde está set estado usuario vigente establece la columna estado usuario de los registros afectados por esta actualización en vigente, que es el nuevo estado que se desea asignar. Where nombre in Carlos, Camilo, Camila. Aquí es donde vamos a especificar una condición para seleccionar los usuarios cuyos nombres son Carlos, Camilo o Camila. Esta línea que está acá va a agregar una condición adicional para seleccionar solo aquellos usuarios cuyas cédulas estén en la lista de cédulas proporcionada por la subconsulta a continuación. Tenemos esto, select, donde está seleccionando la cédula, de donde proviene de la tabla TBL pertenece P. Esta es una subconsulta que selecciona las cédulas de los usuarios que pertenecen a la dependencia judicial. La subconsulta realiza una unión. Esta es la unión entre las tablas TBL, dependencia, TBL, ya les digo, perdón, la subconsulta realiza una unión join entre las tablas TBL pertenece y TBL dependencia para encontrar la relación entre usuarios y dependencias y luego filtra solo aquellos que pertenecen a la dependencia judicial. Acá, esta parte es la que me la está permitiendo filtrar y que solo pertenezcan a la dependencia judicial. Vamos a verificar si este código está bien. Miremos. Sí. Efectivamente no me mostró ningún error, no me mostró nada que tuviera errores. Entonces vamos a la siguiente parte del CRUD, que es borrar. Vamos al punto número 9. Borrar las reservas de los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Acá está el código que me va a permitir borrar de la tabla reserva donde está la cédula y va a seleccionar la cédula de la tabla usuario donde están los nombres Carlos, Camilo y Camila. Esta consulta eliminará todas las reservas de los usuarios Carlos, Camilo y Camila, ya que seleccionan las reservas asociadas a las cédulas de estos usuarios. Los registros de reservas correspondientes serán eliminados de la tabla TBL Reserva. Vamos a la parte número 10. Borrar los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Quiero hacer un énfasis en estos códigos, que sí me parece importante explicarlos bien. Miremos, delete from TBL préstamo.
Comienza una instrucción de eliminación en la tabla TBL préstamo. Esto significa que vamos a eliminar registros de esta tabla con este código delete from, donde código material in establece una condición para seleccionar los préstamos que deseamos eliminar. En este caso estamos buscando préstamos asociados a ejemplares de materiales cuyo código está en la lista de códigos proporcionada por la subconsulta a continuación. Esta es la subconsulta que nos va a permitir, veamos, esta consulta que selecciona los códigos de materiales de tipo libro, donde código tipo material es igual a 1. La subconsulta filtra los materiales que cumplen con esta condición. Esta consulta eliminará todos los préstamos de ejemplares de materiales que sean del tipo libro, ya que selecciona los préstamos asociados a los códigos de materiales que cumplen con esta condición. Los registros de préstamos correspondientes serán eliminados de la tabla préstamo. Con esto finalizo la explicación del trabajo. Espero pues que haya quedado algo claro. Yo creo que no logré ejecutar este código, lo voy a ejecutar. Sí, está bien. Vamos a ejecutar este otro código. Muy bien, ya borro las reservas de los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Y este otro último código, que es el que me falta, exactamente, borró los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Espero haya quedado claro, espero haya quedado algo bien explicado. No digo que quedó muy bien, pero por lo menos que se haya logrado entender un poco el concepto de cada código y qué hace cada código, qué hace cada línea y qué hace cada bloque de código. Muchas gracias por la atención y feliz noche.